Voy a empezar precisamente, me he inspirado para este temario de hoy en el mensaje de Papa Benedicto en el 2011. Un mensaje muy bonito porque en este mensaje Papa Benedicto, un mensaje de Cuaresma obviamente, nos invita a descubrir la Cuaresma. La Cuaresma es una institución que ha marcado la cultura occidental, por lo menos, o más allá. Son unos tiempos más densos, más fuertes, y es una institución muy antigua. Yo diría que estos ejercicios tratarían de ser precisamente una referencia al bautismo, porque hay otra circunstancia que es la siguiente. Los domingos, la Cuaresma tiene 5 domingos, y los domingos de este ciclo A en el que estamos están tomados, son como lo dijera yo, un temario bautismal, son 100% bautismal. La Cuaresma es bautismal, 100% bautismal, nace para el bautismo. Y si continúa hasta nuestros días hoy, pues es por el bautismo. Entonces, por eso yo diría, ha habido un redescubrimiento de la Cuaresma. Ya no tanto centrados en el dolorismo, que en los ayunos y penitencias corporales y abstinencias y no sé qué tantas cosas, va más allá. El verdadero sentido de todo esto es que la Cuaresma nos lleva hacia la celebración de la Pascua. La Pascua es el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Toda la fuerza del cristianismo dimana de ahí. Si no estaríamos hablando de ello. Y datos para que entendamos mejor de qué hablamos, es que la Cuaresma nace como una institución prebautismal. Antiguamente, así como ustedes, este número, o menor o más grande, de adultos se preparaban para el bautismo. La Iglesia bautizaba preponderantemente adultos. De hecho, el ritual que tenemos hoy para niños es de adultos adaptado a los niños. Es adaptado a los niños y a las circunstancias, pero originalmente el bautismo era de adultos y la preparación era muy larga, casi un año, y se inscribían los que querían ser cristianos. No era una costumbre, una tradición que nos ha llevado a formar una iglesia de paganos. Estamos bautizados, sí, pero ¿qué? De ahí ¿qué sucede? Las personitas que hacen cosas muy feas, muy desestabilizadoras, están bautizados. Hasta hicieron la primera comunión, confirmados, pero no prende, porque esto no es automático, tenemos que hacerlo. Entonces, esa es la Cuaresma. Quiero también agradecer la presencia de Radio Guadalupana, que ya estamos funcionando. Muy bien, Radio Guadalupana. Saludamos a toda la amplia audiencia de Radio Guadalupana que nos va a seguir a través de, cuando ellos la retransmitan, estas charlitas. Papa Benedicto decía en ese mensaje, la Cuaresma que nos lleva a la celebración de la Pascua, ahí comienza. La Cuaresma no tiene sentido en sí misma. La Iglesia no es masoquismo, nada que se le parezca. La Cuaresma nos va llevando más y más hacia la Pascua. Nos prepara para celebrar la Pascua. La Cuaresma culmina en esa noche que llamamos de la Vigilia Pascual. Si no, iríamos por un camino que no es camino, porque no lleva a ninguna parte. La Cuaresma es un tiempo en que intensificamos nuestra vocación cristiana, y los que se preparaban para el bautismo intensificaban su preparación espiritual, sí, con ayunos, con oración, escucha de la palabra, escrutinios, o sea, revisar
el primer domingo los catequistas y los padrinos hacían una evaluación a ver cuántos de los que están aquí pueden pasar adelante o no. Y muchos eran rechazados. No entro en más detalles. La iglesia era delicadísima para el bautismo. ¿Por qué? Porque allí comenzamos a ser cristianos. Delicadísima. Había 3 escrutinios en la Cuaresma, 3 filtros para que a uno pasara a ser cristiano. ¿Por qué? Porque tenían una gran conciencia de lo que era ser cristiano y del compromiso que implica en la vida cristiana. Sí, yo sé que a veces escandalizo, si usted le quiere quitar ahí de Re Guadalupana, lo quitan. Los obispos de entonces eran mucho más estrictos para recibir a alguien al bautismo que hoy para recibir a alguien a la ordenación sacerdotal. Durísimos. ¿Por qué? Porque vamos a tomar estas cosas en serio. No estar regalando sacramentos a troche moche. Es un reto pastoral inmenso. Bueno, entonces, por eso la preparación era muy intensa. La Cuaresma que nos lleva a la celebración de la Santa Pascua es para la Iglesia un tiempo litúrgico muy valioso e importante, con vistas al cual me alegra dirigirles estas palabras. La comunidad eclesial asidua en la oración y en la caridad activa, estamos tocando puntos de arranque. Esto no son charlas promocionales, no son cosas bonitas, así como ciertos movimientos, ¿verdad? De sanación y cosas de esa, no. Aquí es cosas que van al fondo, ¿no? Aquí hay oración, si no, no hay nada, y una caridad, tal como la hemos leído en la liturgia, la primera lectura en los salmos que hemos leído, sobre todo el 14, una caridad activa con nuestro prójimo. ¿Quién es justo ante el Señor? Lean el Salmo 14, 15 en sus Biblias. Ese es el justo. Entonces, una caridad operosa. El Evangelio que leímos, obras de caridad. Mientras mira hacia el encuentro definitivo con su esposo en la Pascua eterna. Ojo con esto. Ojo con esto. Nuestra vida es un camino que va avanzando inexorablemente. Ningún segundo vuelve atrás y vamos hacia el encuentro del Señor de la mañana, como dice algún himno de laudes por ahí. Vamos caminando hacia allá. El tiempo nos carcome, nos devora, pero también nos lleva hacia ese encuentro. Lo dijimos también en el himno de vísperas el día de hoy. Hay que meternos en la mística en la iglesia. No necesitamos inventar nada. Ya está inventado, nomás acercarnos. Eso es todo. Entonces, vamos caminando. Y un día, que solamente Dios sabe, vamos a encontrarnos con Él. Y un día la iglesia toda se encontrará con su esposo, con su Señor. Mientras la comunidad se mira hacia el encuentro definitivo, es decir, ya termina esta cosa, termina este mundo tan lleno de contradicciones, que nos abruma, que nos cansa, la enfermedad, el cansancio, los desfondes psicológicos, todo lo que nos rodea, ya queda atrás. Ya, ven Señor Jesús. La gran oración cristiana de los primeros siglos, que la iglesia diga, ven Señor. Bueno, eso es, vamos caminando hacia ese encuentro definitivo con su esposo en la Pascua eterna, en el cielo, vamos a decirlo así para niños. Para allá vamos caminando. Inmediatamente tenemos que aterrizar. Tal como va nuestra vida, ¿va en esa dirección? ¿Vamos caminando en esa dirección? Realmente nuestra vida está marcada por el amor, por la caridad activa, por la oración, por las obras de misericordia, por el amor al prójimo, por el compromiso, por formar una comunidad realmente contrastante en un mundo tan horrible, tan deshumanizado como el que nos ha tocado vivir. Así intensifica su camino de purificación en el espíritu para obtener con más abundancia del misterio de la redención la vida nueva en Cristo Señor. Prefacio que dijimos hoy. Hay que meternos aquí, hermano. No podemos andar inventando.
A veces hay cierto, aún dentro de la iglesia, movimientos pentecostales que descansan más sobre la emotividad, pero pues una consistencia aquí en la comunidad de la iglesia. Entonces, ese es precisamente el tema de la Cuaresma. Vida nueva por medio del bautismo. El bautismo es el pórtico por el que entramos a la vida nueva. Entonces, es precisamente lo que la Cuaresma le da sentido a la Cuaresma. La Cuaresma marcó nuestra civilización, indiscutiblemente, pero no tanto como en Navidad, pero también le pusimos mucho folclore. Nos agotamos en la Cuaresma también los pagrecitos, mucho trabajo, mucho que hacer, muy larga la Cuaresma, mucho trabajo. Y llegó la Pascua y pues ya no estamos aquí porque vámonos de vacaciones porque estamos muy cansados. Tampoco celebramos entonces la Pascua, esa octava de Pascua que es como si fuera un solo día. Nos dispersamos. Entonces, todo eso es lo que quisiera yo tratar de ver. Ahora bien, siendo esta un camino hacia la Pascua, pues bueno, nada mejor que la liturgia de este ciclo para verlo. Primer domingo, la Cuaresma es siempre el domingo de las tentaciones. El segundo es el domingo de la transfiguración del Señor. Tercer domingo, Jesús que se encuentra con la samaritana para ofrecerle el agua de la vida. El que beba del agua que yo le voy a dar nunca más volverá a tener sed. El ciego de nacimiento. El Jesús que ha venido como luz del mundo. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no anda en tinieblas. Y por último, la resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. En estos domingos, sobre todo los tres últimos, también estos, obviamente los dos primeros, forman un verdadero trabajo bautismal. En el bautismo estamos llamados a superar la tentación, que siempre va a estar en nuestra vida, contemplando nuestro futuro en la transfiguración del Señor, bebiendo el agua que Él nos da, que es su espíritu, que es su doctrina, que es su verdad, que es Él mismo, y dejándonos iluminar por Él, y, ¿verdad?, por último, el gran problema de la muerte y de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, estos son los grandes temas bautismales. Allí en el bautismo se gesta todo esto. Y ahí la trascendencia. ¿Hasta dónde nosotros realmente nos hemos puesto a pensar lo que se nos dio en el bautismo y lo que también nos comprometemos en el bautismo? Vamos a reactivar este gran don de Dios del bautismo. Papa Benedicto, en el 903 del 11, en la audiencia general, retomó el tema de su mensaje, nos presenta de nuevo la estructura bautismal de los temas que aborda la palabra de estos domingos, recordando la práctica del bautismo de adultos de la iglesia primitiva. Entonces, los domingos de Cuaresma, dice el Papa, de forma muy particular en este año litúrgico, el ciclo A, somos invitados a vivir el camino bautismal, casi a recorrer el camino de los catecúmenos, de aquellos que se preparan a recibir el bautismo, para reavivar en nosotros este don y para hacer de modo que nuestra vida recupere las exigencias y los compromisos de este sacramento que está a la base de nuestra vida cristiana. Aquí está todo. No se trata, por lo tanto, primeramente de sacrificios y penitencias y ayunos y abstinencias. Eso tiene un sentido. Vamos a verlo de cerquita también.
pero en sí misma no. Fíjense que esto no es más que una recuperación de la práctica de la iglesia. Allá hacia el año 430, 40, por ahí, el gran Papa León Magno, dijo un sermón muy bonito para la Cuaresma, casi el primer domingo de Cuaresma. Muy bonito. Decía el Papa León Magno: junto al razonable y santo ayuno, nada más provechoso que la limosna, denominación que incluye una extensa gama de obras de misericordia, de modo que todos los fieles son capaces de practicarla, por diversas que sean sus posibilidades. En efecto, con relación al amor que debemos a Dios y a los hombres, siempre está en nuestras manos la buena voluntad que ningún obstáculo puede impedir. Si no hay esta transformación, no contrastamos, aquí no son fáciles consuelos ni nada que se le parezca, sino una verdadera transformación en Cristo. Las obras de misericordia son variadísimas, y así los cristianos que lo son de verdad, tanto si son ricos como si son pobres, tienen ocasión de practicarlas a la medida de sus posibilidades. Y aunque no todos puedan ser iguales en la cantidad de lo que dan, todos pueden ser iguales en su disposición. Por tanto, amados hermanos, que cada cristiano que ha de hacer en todo tiempo, ahora en Cuaresma, debe hacerlo con más intensidad y entrega, para que así la institución cuaresmal sea algo fructífero para nuestra vida. Recibir este don de Dios. Por su parte, Papa Benedicto decía muy hermosamente: ¿qué significa entrar en Cuaresma? Decía: entrar en Cuaresma significa comenzar un tiempo de particular compromiso en el combate espiritual que nos opone al mal presente en el mundo, en cada uno de nosotros y en nuestro derredor. Una oposición, no tener nada que ver con el mal, en cualquiera de sus formas. Decía Papa Benedicto. Resuena entre los cristianos, quiere decir mirar al mal cara a cara y disponernos a luchar contra sus efectos, sobre todo contra sus causas, hasta la causa última, que es Satanás. Es de lo que se trata nuestra Cuaresma. Así, cada uno de los domingos iremos viendo y llegamos al primer domingo rápidamente para una pequeña meditación. Primer domingo, porque primer domingo, aquí estamos. El camino cuaresmal subraya, el primer domingo del camino cuaresmal subraya nuestra condición de hombres en la tierra. La batalla victoriosa contra las tentaciones, primer domingo que leímos ayer. Les sugiero que lo lean, la liturgia de los domingos. Denle una repasada a la lectura del segundo domingo para mañana. La batalla victoriosa contra las tentaciones que da inicio a la misión de Jesús es una invitación a tomar conciencia de la propia fragilidad para acoger la gracia que libera del pecado e infunde nueva fuerza en Cristo, camino, verdad y vida. Esto, palabras están tomadas para el bautismo de adultos. Es una llamada decidida a recordar que la fe cristiana implica, siguiendo el ejemplo de Jesús y en unión con Él, una lucha contra los dominadores de este mundo, a la que se refiere Pablo en la carta a los Efesios, contra los que dominan este mundo, los que dictan, los que hacen muchas cosas muy terribles. Decía Pablo, nosotros no luchamos contra fuerzas humanas, sino contra poderes sobrehumanos muy terribles. Lo podemos ver, cualquiera que abra los ojos un poquito puede comprobar esto. En el cual el diablo actúa y no se cansa, tampoco hoy de tentar al hombre que quiere acercarse al Señor. Cristo sale victorioso para abrir también nuestro corazón a la esperanza y guiarnos
a vencer las seducciones del mal. Y añadía Papa Benedicto, el primer domingo llamado de la tentación, porque presenta las tentaciones de Jesús en el desierto. Nos invita a renovar nuestra decisión definitiva por Dios y a afrontar con valor la lucha que nos espera para permanecerle fieles. Es decir, vivir nuestro bautismo. El bautismo no es un rito mágico. El bautismo es un sí definitivo por Cristo y un no definitivo al pecado en cualquiera de sus formas. Siempre está de nuevo esta necesidad de la decisión de resistir al mal, de seguir a Jesús. En este domingo la Iglesia, tras haber oído el testimonio de padrinos y catequistas, celebra la elección de aquellos que van a ser recibidos al bautismo. Ya tenían todo el año preparándose. Al llegar el primer domingo, oídos los catequistas y los padrinos, ¿verdad? A ver, no, pues eran adultos. Sabe que no se pierde una pachanga en ninguna parte. Anda en todos los antros, anda en los teatros romanos, anda en los templos romanos, no se le nota que realmente haya aprendido en él el espíritu cristiano. No se le ve muy entusiasmado. Pues gracias por participar. El que sigue. No había. Ese era fíjate, primer domingo ya había esa institución. Bien, hermanos, entremos en este primer domingo de las tentaciones que leíamos el día de ayer, en el primer domingo de la Cuaresma. Yo me fijaba en unas frases de la segunda lectura que leímos el día de ayer. Vamos a fijarnos en ella. Dice Pablo en la carta a los Romanos que por el hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte llegó a todos los hombres porque todos pecaron. Démosle vueltas a esta frase. La muerte, les decía yo ayer, la llevamos dentro. Y hay que nos hemos acercado a ella y la hemos visto de frente. No, el cáncer o el accidente o lo que sea es un pretexto. La muerte es la muerte, esa es independiente. Con o sin eso, nuestra vida va a terminar. La muerte es la consecuencia del pecado. Quedemos con esto nomás. ¿Y dónde lo acabamos? El pecado no es una cosa sencillita que Dios diga, aquí no pasó nada. No pasó nada. Muy serio. Tan serio que ha sido menester que Dios envíe a su Hijo para quitar el pecado del mundo. Cuando hablamos de la redención, cuando hablamos de lo que Cristo ha hecho, cuando hablamos de que en Cristo Dios nos ha perdonado, estamos diciendo que en Cristo Dios perdona los pecados, vamos a decir mejor, nos ha devuelto la vida. Chequen bien el dato. Esa es nuestra fe. Nos ha devuelto la vida. Por el hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. El libro de la sabiduría había dicho, la muerte entró en el mundo por envidia del diablo. Pablo corrige, la muerte entró en el mundo por el pecado del hombre. El pecado, un texto egipcio anterior a la Biblia decía, lo llamaba el gran desorden. El gran desorden, es un desorden muy grande, el pecado. Entonces, bueno, habría que revisar muchas cosas, examen de conciencia, nuestra vida, nuestra actitud, nuestro servicio, nuestra pertenencia a la comunidad, nuestra preocupación por ir creciendo más y más en el amor a Jesucristo, no en grupos, grupúsculos y cosas muy personales y selectivas, sino como iglesia. ¿Ya? Para eso Dios nos ha dado los dones, para la edificación. Así pues, que por un hombre entró el pecado y como consecuencia del pecado entró la muerte. Y así la muerte llega a todos los hombres porque todos pecaron.
El fruto del pecado es la muerte. Morimos por la muerte. Si ustedes se han fijado, y todos los diáconos, en la liturgia, en las liturgias de los funerales, de las exequias, este es el tema. Por el pecado. Esta es consecuencia del pecado. Así que cuando Cristo muere y nos perdona los pecados, nos devuelve la vida. Ahora fíjense en esto tan sencillo que se nos pasa. ¿Cuándo se lleva a cabo esto? Cuando nosotros preparados recibimos el bautismo o actualizamos. Ya adultos, el bautismo mediante la penitencia, la oración, la caridad activa, como dice el Papa, la oración sobre todo. Al final del fragmento de ayer decía el apóstol Pablo: en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fuimos hechos pecadores, por Adán, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Un acto de desobediencia está el origen de la tragedia de la humanidad. Adán, ¿qué hacen Eva y Adán en ese relato hecho con material mítico? Es el mejor tratado para la psicología de la tentación. El diablo que rompe el equilibrio interior de la mujer, la seduce, le dice: mira qué ricos, ¿y por qué no comes? Pues porque el Señor dijo que no. Si ahí se interrumpe el diálogo, si ahí se interrumpe, el diálogo gana, pero con el diablo no se puede platicar. Con el diablo no se puede dialogar. Sabe más que ustedes y que yo juntos. Es espíritu potente, y no nos va a agarrar. Ahorita veremos un poquito. Bueno, aquí está este tema tan bonito, ¿verdad? El pecado que entra en el mundo. Tenemos que luchar contra el pecado en nuestra vida. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Cuál es ese punto? Muchas veces Dios en su misericordia se valdrá de tantos medios, a veces hasta un poquito drásticos, para llamarnos la atención, decir: pues para poco. Por su amor, pero hay que estar atentos a esas llamadas. Y en el Evangelio también vemos a Cristo sometido a la tentación. ¿Y qué es la tentación? La tentación tiene un punto neurálgico. Lo que el diablo quiere es que tú no creas en Jesús, que tú no creas en Dios, que dudes de Él, que no le tengas confianza. Tú tienes mejores planes, eres más inteligente, estrategias, tienes muchas formas de hacer las cosas mejor. El diablo le dice a la mujer: no, hombre, no va a pasar absolutamente nada. Lo que pasa es que si comen de ese fruto, ustedes van a ser como dioses, van a ser como Dios, van a ser conocedores del bien y del mal. Ojo con esto. Esto quiere decir, los que van a decidir qué está bien y qué está mal son ustedes. Él, ¿por qué? Porque se mete en nuestra vida y en nuestras estructuras. Esas son nuestra independencia, nuestra autonomía. Díganme si este texto de 3,000 y pico de años atrás no es terriblemente actual. Excluimos a Dios de todas partes, de nuestro corazón, de nuestras familias, de nuestras estructuras sociales. Lo hemos excluido. Y quienes están decidiendo qué está bien y qué está mal somos nosotros, los parlamentos, las mayorías. ¿Quién está presentando la lucha, la resistencia única a esto? La Iglesia Católica y el cristianismo en general. Por eso la Iglesia está bajo ataque. Duro. Esta es la doctrina de Jesús. Ustedes van a decidir qué está bien y qué está mal. Él no tiene por qué meterse. Ustedes van a conocer el bien y el mal. Y por si fuera poco, le dio a su marido también, pues lo metió en el enjuague. Y aquí estamos todavía. Todavía. No hay modo de analizarlo detenidamente. En este relato con elementos, con materiales mitológicos, es un tratado de psicología de lo que es la tentación.
La tentación a la que Jesús está sometido, les recomiendo si pueden verlo, ustedes también, es que nos narran los evangelios. No quiero entrar en más detalles, bibliografías. Para mí, gráficamente, esto lo ha pintado genialmente Mel Gibson en su película La Pasión. Vale la pena ver nada más el episodio de las tentaciones en el huerto. Nada más ese pedacito valdría la pena verlo y meditarlo. ¿Qué busca el diablo? Si ustedes ven, estaba muy bien asesorado el cineasta Mel Gibson, muy bien asesorado. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? Una cosa muy simple. Así coloquialmente, ¿a qué le tiras? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué estás aquí? En la película se ven todos los elementos cósmicos que entran en el episodio terrible de la tentación. Decía Dostoyevsky, si ha habido alguna vez un milagro en la tierra, fue ese, el que tú hayas sido tentado por el espíritu potente del mal. Y las tentaciones de Jesús fueron terribles, lo hacen temblar, porque el diablo sabe muy bien dónde tiene que poner. Es tiro de alta precisión. ¿Cómo le hace? ¿Qué haces aquí en esta noche? Ya sabes lo que te espera al ratito. Momentos más y verás cómo te va a ir. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Jesús no le responde una sola palabra al diablo. Cero. Ninguna respuesta le da aquí. Ni una sola respuesta. En el huerto de Getsemaní. Solamente reza. Y el diablo oye que está invocando a su padre. Y luego el diablo seductor, representado por un andrógino, bonito, guapo, seductor, ese ser, se le acerca y le susurra: tu padre, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Tu padre te tiene aquí en este aprieto. ¿Vale la pena? Y Jesús, callado, nomás intensifica la oración con los salmos. Intensifica la oración. Le dice: ¿vas a quitar el pecado del mundo? ¿Qué te pasa? Jamás, nunca, nadie podrá quitar el pecado del mundo. Es mucho y muy grande. Además, tú sabes que a muchos les va a importar un comino lo que estás haciendo. Los místicos, como Hildegard de Bingen, decían que estos sufrimientos de Cristo fueron tremendos al saber, porque sabía que ese sacrificio suyo en gran parte en muchas almas se iba a frustrar. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Tu padre no te ama. Entonces, ¿qué quiere el diablo? Vaya, como dice nuestro padre San Agustín, nada más y nada menos que el diablo tentando a Cristo. Vaya episodio. Qué atrevimiento, qué audacia tan tremenda del espíritu del mal. Al Hijo de Dios, tratando de romper el equilibrio. Y casi lo logra. Jesús suda sangre y llora. En la película esto, mediante imágenes, está genialmente capturado. Este ser que representa lo diabólico trae en sus brazos un niño deforme, y lo trae en los brazos y lo acaricia. Y le dice: mira, yo cómo trato a este niño deforme, feo, grotesco. Lo acalla. Mira, y todavía cuando va en la cruz, en el Calvario, se le empareja otra vez el diablo para decir: mira, yo veo a mi hijo en mis brazos, y mira a tu padre a ti, ¿dónde te tiene? Esto
Son misterios muy tremendos. A eso estamos llegando. Cristo entra en su pasión como un acto de obediencia y de amor muy grandes. Por eso dice Pablo en el fragmento de ayer al último, por la desobediencia de uno, todos fuimos hechos pecadores. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice Pablo, optimista, con el optimismo cristiano. Dice, y por la obediencia de otro, todos fuimos hechos justos. El objeto de esa tentación es precisamente romper esa confianza en Dios. Y también muchas veces en nuestra propia vida, por muchas circunstancias, también la tentación, los problemas, nuestra vida por tantas cosas se nos convierte también en un problema que nos lleva a dudar de Dios. ¿Dónde está Dios? Le reclamamos a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué así? ¿Por qué así? Suele pasar. La realidad es que, dice un escritor muy simpáticamente, dice que siempre que hay algo así como un antidios, un ser maligno que quiere servirse de todos los recursos para combatir contra Dios. En el Nuevo Testamento y especialmente aquí en este pasaje, todo esto se ilumina con el fulgor del relámpago. El primer instante en que debe hacerse una obra de Dios, allí está también el antagonista. En la creación o en la redención aparece el diablo para tratar de frustrar el proyecto de Dios, detenerlo, igual que en nuestra vida. El libro del Chirasi le dice, hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la tentación. No va a estar fácil. Así es que entonces, en cuanto se levanta el telón de un escenario, aparece en él, frente a frente, Dios y Satán, sin fingimiento y con dureza. Se nota cuánto pesa la palabra tentación. No es una de nuestras tentaciones cotidianas, sino es una tentación grande y única, desde Dios a Satán. Es la tentación de la caída a la muerte o a la vida. Eso es precisamente de lo que hablamos y decimos. También en nuestra vida, las tentaciones a las que Jesús es sometido, al igual que las tentaciones del cristiano, son el intento diabólico de sembrar la duda, la desconfianza en Dios, en el proyecto de su providencia y de su amor. Es cuando se nos borra el rostro amoroso de Dios Padre por la enfermedad, por la soledad, por el fracaso, por el cansancio. Es cuando cedemos a la tentación y nos alejamos de la comunidad, nos refugiamos en una zona de confort, de no compromiso, nos sentimos incluso hacer del cristianismo una cosa para uso privado o por el estilo, sin mayor compromiso. Todas esas son tentaciones muy fuertes en nuestra vida. Entonces, la tentación es poner a Dios en el banquillo de los acusados, decirle que se ha equivocado, que es injusto, que no nos ama. No es viable y para nosotros podemos corregirle su obra. La tentación puede surgir también cuando las circunstancias adversas, persecuciones por ejemplo, la enfermedad grave, la pérdida de un ser querido, hacen que se borre de nuestra conciencia su amor providente y amoroso. Cuando nos seduce el mundo, que nos invita a la increencia, a refugiarnos en mentiras que parecen verdades, soy creyente pero no practicante, qué sé yo, una serie de sofismas, nos refugiamos y pues no, eso no funciona. Así es de que por eso el Señor nos enseñó a orar, no nos dejes caer en la tentación. De hecho, el texto original de esta petición del Padre Nuestro, no nos pongas en la tentación, en un lugar, en un momento en que podamos nosotros perder la confianza en ti. La liturgia de este primer domingo, toda ella, nos expone esta realidad escalofriante: caer en la tentación, negar a Dios en nuestra vida, ser presas de la duda, de la sospecha, de la desconfianza, de mil maneras, de forma práctica.
Así se desprende desde el libro del Génesis, en el que, usando sedimentos mitológicos, se expresa la realidad más profunda que determina la historia dramática del hombre, como lo explicamos ahorita. En el mundo recién estrenado aparece un enemigo, un adversario de Dios que está dispuesto a estropear el proyecto divino. También en el desierto, donde Jesús queda solo frente a su Padre, aparece el adversario dispuesto a sembrar la duda, la confusión, la muerte, a estropear la obra de Jesús en nosotros. Todos los textos, los mensajes de los papas siempre tienen como una frase orientadora sobre el bautismo. Habéis sido sepultados con Cristo en el bautismo para resucitar con Él. Entonces, en este domingo Jesús nos invita a superar la tentación de la incredulidad, del desaliento, a tenerlo presente en nuestras dificultades, a integrar nuestra vida en cualquiera de sus etapas en ese amor providente y amoroso de Dios. Durante el camino por el desierto, el pueblo de Israel también fue sometido a la tentación. El desierto es un tema muy importante. El desierto es un tema teológico que significa retos, que significa soledad, donde se puede llegar a enfrentarse, estar solos para enfrentarse con uno mismo. Es muy peligroso porque hay que tener nervios de acero para llevar una vida como Carlos de Foucault, por ejemplo, de la soledad, del desierto, para desde allí experimentar a Cristo. Es el lugar de la tentación, absolutamente. Los hebreos por el desierto también sienten hambre y sed y le reclaman a Dios: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos aquí? No tiene sentido lo que tú lo estás diciendo. Entonces, también la cuaresma es presentada como un desierto, caminar por el desierto, como un camino que nos lleva a participar de la pasión de Cristo. Las formas son muy variadas, pero el objetivo es el mismo. Dios no puede ser Señor, su voluntad no puede tener validez, su plan no puede realizarse. Por ejemplo, se equivocó cuando instituyó el matrimonio entre hombre y mujer. Cuando creó al hombre, hombre y mujer, se equivocó. Nosotros tenemos alternativas, ¿verdad? Y vamos a sacar a mayoritear y lo sacamos. La vida, todo eso. Es terrible. Estamos en esa tesitura. En los últimos siglos, la cuaresma, los siglos antes de Cristo, en Israel se tenía una vista muy más perspicaz y se reconoce un poder personal tras todas estas formas diferentes de seducción, llamado diablo o Satanás, que seduce, que engaña, que nos pinta situaciones irreales y que pues, nos llevan a un desastre. Entonces, el fondo demoníaco de toda tentación y del pecado es la desconfianza en el proyecto amoroso de Dios nuestro Señor. Jesús en las tentaciones nos enseña a vencer ese mal. Y la cuaresma es un momento también por eso de reflexión, de entrar dentro de nosotros mismos para vivir, reactivar la gracia del bautismo que nos liberó. Ni el cristianismo ni la cuaresma son un ejercicio de autoperfeccionamiento narcisista, una aristocracia espiritual, sino una configuración cada vez mayor a Cristo servidor, un ir participando de su muerte para participar al fin de su resurrección, un dejarse reconciliar con Dios. No es un autoperfeccionamiento, no lo vamos a lograr nosotros, nunca. Conviértenos y nos convertiremos. Nosotros no podemos hacerlo. El pecado que habita en nosotros no lo podemos dominar. Dice el profeta Jeremías, ¿puede acaso la pantera quitarse las manchas de la piel?
¿Puede acaso un etíope cambiar el color de su piel? Así ustedes. ¿Cómo se van a quitar el pecado? El pecado forma una realidad honda y tremenda en nuestra vida. Sutil. El demonio es muy sutil. Sabe hacer muy bien las cosas. Sabe darnos soga para ahorcarnos. Si tenemos pensamientos buenos, por ahí nos da. Muy piadosos, por ahí nos da. Nos va dando. Hasta que perdemos piso. No, el chamuco tiene esa tremenda habilidad para engañarnos. Esta es la ley de la Cuaresma, dice San Pablo a los Romanos. Padecemos juntamente con Él para ser también con Él glorificados. No tiene sentido ni el autoperfeccionamiento, ni nada de eso por el estilo, ¿no? Ya los profetas nos han dicho estos días que llevamos de Cuaresma, cuál es el ayuno que Dios quiere. La Cuaresma es un camino que desemboca en el acontecimiento pascual. De aquí su carácter sacramental, de un tiempo en el que Cristo purifica a su iglesia. Déjense reconciliar, dice Papa Francisco en su mensaje de este año. Déjense reconciliar. Estar disponibles para el Espíritu. Si queremos hacerlo nosotros solos por nuestras fuerzas, va a estar muy difícil. Entonces necesitamos dejarnos reconciliar con Dios. En nombre de Cristo les pedimos, déjense reconciliar con Dios. Leíamos el miércoles de ceniza. Y esa es la Cuaresma. Esta es la ley de la Cuaresma. La Cuaresma es un camino que desemboca en el acontecimiento pascual. De aquí su carácter de ser un sacramento. El acento se pone, pues, no tanto en las prácticas ascéticas, como en la acción purificadora y santificadora del Señor, porque el reino no es comida ni bebida. Entonces, las obras penitenciales en las que vamos muriendo a nuestro egoísmo son el signo de la participación en el misterio de Cristo. Y a esto sí el Señor nos invita. Y esto no es posible lejos de la comunidad, sin comunidad, y hablo de la comunidad de la iglesia, sin nuestra Eucaristía, sin nuestra presencia, sin dar, no podemos hacer eso, no podemos alejarnos. El bautismo es participar también de la misión evangelizadora de Jesús. Por el bautismo hemos sido hechos reyes, sacerdotes y profetas, y tenemos que serlo. Todo eso. Son un pueblo sacerdotal, pues que se vea, que se note que están bautizados. En última instancia, ¿qué diferencia hay entre un bautizado como nosotros y uno que no está? Nos ponemos a los dos, se mueven igual, hacen igual, no cambia mucho. Las apariencias son las mismas. Entonces, en este primer domingo el Señor nos invita a superar pues la tentación y pedirle al Señor en la oración, como nos ha enseñado, que no nos deje caer en la tentación, que ninguna circunstancia borre de nuestra mente, borre de nuestro corazón la certeza de ese amor, porque a veces sí nos supera las adversidades, las dificultades, y entonces pues podemos caer. Eso es caer en la tentación, ¿verdad? Dios me ha abandonado, Dios ya no está conmigo. Es más, le reclamamos y nos enojamos con Él. No estoy muy enojado con Dios porque hace 20 años se murió mi mamá. No sé de qué Dios está hablando, ¿verdad? Pero suele darse eso. Y para adecuarnos a esa voluntad de Dios, se requiere pues la vida de oración, la vida ascética, y se requiere nuestra presencia dominical, nuestra presencia en la liturgia. Entonces, es el primer domingo, en el sitio web de la parroquia Jesús Maestro, tienen todo esto más ordenado, más profundado, mejor dispuesto. Pueden leerlo ahí, subrayarlo, se pueden escribir, lo pueden ver, incluso hasta para que lo pasen a Word, y lo editen si quieren. Así terminamos esta primera charla. Le damos gracias a Dios por ello y nos despedimos diciendo juntos la oración de Jesús, pidiéndole que nos ayude a perdonar como nosotros también perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos lleve a la vida eterna. Amén.